te deja indiferente, es de esas en las que pues estás incómodo todo el rato, y nos gusta especialmente porque relata una normalización de la violencia doméstica de una manera muy singular. De hecho, se la compara por su dureza con un estilo Gaspar Noé, en algunos momentos más refinada a lo Haneke, y es que Holiday tiene una imagen y un escenario tan cuidado que contrasta con la violencia de lo que estás viendo. Y eso es algo parecido se traslada también como a la protagonista, porque Sasha quiere el lujo y la vida que lleva, pero eso pues le lleva a tener que aguantar el desprecio de los hombres que la rodean. Que tú en muchas ocasiones no puedes evitar culparla a ella de lo que le está pasando, que sabes, eso está mal. Sabes que está mal, pero es pero inevitable. Dices, por favor, ¿qué Sal haces de ahí? Claro. Pero claro, tú no sabes qué ha llevado al personaje a estar ahí, pero tampoco es... Bueno, es algo que tú te planteas como observador, pero que no es tampoco tienes el conflicto más datos. De la peli. Claro, la película te mantiene casi todo el rato con la respiración contenida y a la espera de que ella se convierta en una heroína y salga corriendo, pero al final es que es un film que no va de huir, sino de adaptarse. Sí, primero porque ella llega a Turquía, parece que es medio feliz con su novio, el traficante, entonces conoce a otro chico, ya la cosa se lía porque ella empieza a quedar con él, su novio empieza a mosquearse con el tema y bueno, pues eso nos recuerda constantemente que ella no es una mujer libre, sino que está ahí solo por y para el hombre. Sí, porque hablábamos de que en plan de, pero ella es su novia, sí, ella es prostituta. Aunque digamos novio, ellos no mantienen una relación de novios como lo podemos estar pensando. Bueno, ven pelis juntas, pero al final él es una posesión más, o sea, ella es una posesión más de él. O sea, él tiene una casa con piscina, tiene un coche y tiene una novia rubia. Sí. Además que ese hombre, que él es muy despreciable. Bueno, todo el grupo en general de amigos que conviven en esa casa de verano es despreciable. Sí. Son los típicos sorteras de playa con los que no quieres coincidir en tus vacaciones. Total, sí. Y bueno, toda la parsimonia de la protagonista durante la película, ante cualquier hecho que acontezca ante ella, que pueden ser pues peleas, violaciones, termina en un acto brutal y cargado de rabia. Everything's for free and nothing has no consequence, not really. Just a little smile, maybe psyching you off the right guy. That's the way the world works, huh? Please, I'm so sorry. I don't give a fuck. La directora sostiene en muchas entrevistas que es una película feminista. Según ella, ha utilizado los roles que habitualmente se atribuyen en las pelis clásicas a las mujeres, pues el de femme fatale, el de la mujer como buena, pues ella lo ha atribuido como a los personajes masculinos, ¿no? El de la femme fatale al novio traficante que decíamos y el de la mujer buena al holandés que tiene un barco. Al tercero en discordia. Sí, que se supone que es el que la puede rescatar o no. Sí, ella lo que dice es que en las pelis de los años 60 normalmente el hombre era el que tenía que elegir, que decidir entre estas dos, entre la mujer buena o la mala, y aquí pues sucede al revés. Sí, no sabemos si eso justifica del todo que la peli sea feminista o no, pero lo que sí sabemos y en lo que estamos de acuerdo es que ese rol de mujer sometida que ella representa existe y que está muy bien representado en la peli y que sufres con ella. Y que además que con ese discurso la peli propone una reflexión a posteriori también muy interesante para los espectadores masculinos sobre las relaciones de poder, sobre los juegos de dominación, incluso una revisión del sexo y del porno que consumen, ¿no? Porque esto sí que lo he leído en comentarios que se han hecho sobre la película de espectadores masculinos, que es como, venga, vamos a tener que replantearnos ciertas cosas que esta película sí que nos llevan a pensarlas, ¿no? Y bueno, esto nos lleva directamente a mencionar una polémica secuencia de violación, ¿no? Que de hecho la comparan con la de Irreversible de Noé. Sí, porque antes, bueno, la peli antes de estar en la Atlántida estuvo en Sundance y ya desde entonces la polémica la acompaña allí donde va. Y respecto a esa secuencia de la que hablabas, pues hemos leído que cuando la peli se proyectó en Mallorca, al aire libre ahí, fenomenal, pues la escena, que es una escena bastante fuerte sí. Quedaba codificada en la pantalla y las personas del público que querían verla accedían a través de sus móviles con un enlace que salía en pantalla y podían verla no. Y la directora estaba de acuerdo con esto porque dice que bueno, que al final no todo el público está preparado para ver algo así. O quiere simplemente ver lo mismo en pantalla o no, y que no pasa nada, o sea, que eso no afecta a la narrativa. Al conjunto de la película, o sea, sí, es totalmente... Y es una solución súper interesante. Y tampoco creo que sea más sádico o menos la persona que decide verlo en el móvil. No, pero sí que está bien que se dé esa opción, me parece
además, sobre todo por eso, porque no depende toda la narración de la película de esa secuencia. Perfectamente tú ves la violencia más allá de Está en esa todas secuencia. partes. Sí. Lo que pasa es que ahí es tan explícita, o sea, es una escena de violación en la que pues mucha gente comentaba que podía haberla hecho sin o sea, es que es una Sin cámara mostrar fija, tanto. como en Irreversible, sin mostrar tanto y que te hubiera dolido igual. Pero claro, ahí hay un pene erecto, es como cosas que te chocan ver en pantalla y sobre todo que es una escena súper violenta. Aunque creo que en este caso sí que está justificada. Y no como en otras pelis que hemos estado viendo últimamente, por ejemplo la nueva de Fatih Akin, la del guante dorado que vimos en Berlín. Bueno, esa peli no vamos a hablar de ella. Nunca más. Bueno, pues esta es la estrenen. última vez que hablamos de ella, pero sí que es verdad que es una peli que tú te enfrentas a ella y piensas que esto es un... Es violencia tras vamos a violencia ver tras violar y violencia, matar mujeres sí. porque sí, o sea, y sin embargo Holiday no tiene nada que ver y no está contado de la misma manera. Y sí que es explícita en algunos casos, como en la secuencia de la violación que decimos, pero es que luego también la película juega con lo sutil. De hecho, hay un detalle que me gusta, que es cuando ella tiene un accidente, ¿no? Que le deja como una cicatriz en el cuello. Y bueno, ya el resto de la película ella se pasa con la se la su pasa collar con de esclava. Sí, y parece que lleva como un choker, ¿no? Sí, Como una especie pero de es una collar. herida de su collar de esclava. Y bueno, no son todo halagos lo que recibe esta peli. Pues lo Por que nuestra comenta. parte sí, que nos ha gustado mucho. Mucho. Es fuerte, pero es muy guay. Pero bueno, eso la crítica considera, bueno, parte de la crítica considera que es una película insípida, que le cuesta arrancar o que incluso no llega a arrancar nunca, y que la escena de la violación, pues que no está para nada justificada. También se meten con la protagonista, pues que eso, La protagonista mola un montón. Además tiene un nombre muy guay que se llama Victoria Carmen. Victoria Carmen salía en un mediometraje de la cabina que se llamaba Tinland. Pues eso, que os animamos a verla, a pesar de que, bueno, como veis, pues la violencia física y psicológica es el motor de esta película, pero bueno, habrá que averiguar si Sasha es víctima de ella o cómplice. Para que nos entendamos. Junio, además de ser terreno fértil para las series, como pudisteis escuchar en el anterior podcast, es también un buen mes para las producciones valencianas. El cine Made in La Terreta estrena 2 pelis este mes, La Banda y Lejos del Fuego. Y es por eso que hemos querido hacerle unas preguntitas a sus directores, a Roberto Bueso y a Javier Artigas, porque guardan muchos puntos en común. Además de estrenarse el mismo mes, las 2 cintas pasaron por el pasado Festival de Málaga. Lejos del Fuego se presentó como proyecto, mientras que La Banda competía en su sección oficial. Las 2 películas son el primer largometraje que ruedan estos directores, quienes son a su vez los que escriben el guión, y bueno, de esto tampoco hay duda que las 2 son muy valencianas. En La Banda ya, desde que el protagonista aterriza en Valencia, empiezas a escuchar hablar en valenciano, que esto es algo que me gusta un montón y que hemos comentado, que yo creo que es la primera peli que, bueno, toda en valenciano, la verdad. Y en Lejos del Fuego arranca con una mascleta. Vale, ahí. Precisamente sobre este tema hemos querido preguntarle a Javier Artigas por aquellos elementos kitsch de la cultura valenciana o del coentor valencià Sí. que ha utilizado para su peli y por qué le interesaba situarlos alrededor del argumento. Lo que más me interesaba de incluir las fallas dentro de Lejos del Fuego era sobre todo por lo que representan estas fiestas, de quemar aquello que queremos dejar atrás. Esto tiene mucho que ver con el grupo de amigas que protagonizan la película, que son unas chicas cuyos errores del pasado han dejado mella en su relación, que es una relación pues ya muy desgastada, que no parece tener muchas posibilidades de recuperarse. Aunque en el fondo, y como vamos viendo a lo largo de la película, a ellas sí que les gustaría volver a recuperar lo que tenían, ¿no? También me interesaba toda esta tradición fallera como contexto, que en este caso son las fallas, principalmente por el tema del fuego que comentaba, pero que podría ser cualquier festividad popular. Me interesaba porque una de las protagonistas es la fallera mayor de Valencia, que podría ser cualquier reina de las fiestas realmente, cualquier, pues eso, la princesa del pueblo, que también me parece una figura muy interesante, que le ocurre a eso, ¿no? Que durante un año está en lo más alto y siendo el centro de atención, pero que es siempre consciente de que eso se va a acabar dentro de X tiempo, ¿no? Después de que pase ese periodo de fama, ¿no? Que viven. Creo que eso encaja muy bien con el personaje de Virus, que es la fallera mayor en la película, y con su relación con las demás. Es un personaje triste, ¿no? Que está en su mejor momento, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente de que lo que está viviendo es efímero, como las mismas fallas o como las noches de fiesta que compartió con sus amigas y que ya
han quedado atrás. Para adelantaros un poco de qué va Lejos del Fuego, que se estrenará en cines el 28, pues es algo así como una distopía, pero cercana, en la que el cambio climático y una permanente ola de calor están afectando a la población, como Juego de Tronos, que el invierno siempre se está acercando, sí. Pues aquí al contrario. Se sitúa en mitad del jaleo fallero, mascleta mediante, y sus protagonistas son 4 amigas que se reúnen para retomar su amistad. Bueno, y hay una que se pasa prácticamente toda la película vestida de fallera, o al menos peinada de fallera. Qué calor. Aunque los moños ya van, los moños ya van fatal, pero bueno. En la banda, su director no recurre al imaginario fallero, pero sí sitúa la historia en el típico pueblo en el que se habla valenciano, se toca en una banda y la gente pues se casa en la Albufera. En este sentido, le hemos preguntado a Roberto Bueso cómo se consigue construir una historia tan universal a partir de elementos tan locales. Hola, entendidas, soy Roberto Bueso, el director de la película La Banda. Nada, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un verdadero placer. Pues bueno, yo creo que entendiendo que al final los conflictos, las vivencias y las emociones de los personajes son extensibles a cualquier lugar en el mundo. Alcanzar cierta madurez es un paso obligado que se presenta por igual, sea cual sea tu realidad inmediata. Y es que además yo creo que anclar la historia a un contexto concreto, muy determinado, como es la vida en un pueblecito a las afueras de Valencia y este mundo de las bandas municipales, yo creo que le da misteriosamente una fuerza y un empuje muy especial a la historia. Al final la película en el fondo gira en torno al crecimiento personal, a los amigos, a ese sentimiento de pertenencia a una tierra, al primer amor, a relaciones familiares, y creo que esos son elementos que producen una identificación en uno u otro sentido. Como decías, en La Banda, por cierto, que se estrena el 21 de junio dentro del marco de Cinema Chove, hay una boda y es el motivo por el que Edu, su protagonista, vuelve a casa. Él es un músico que un día abandonó la terreta para cumplir su sueño en tierras londinenses y al volver a casa pues le pega el típico ataque de nostalgia que os pasa a todos, no os preocupéis, y entonces se replantea su presente. Ese ataque de nostalgia nos entra también como espectadoras. Ay, porque es que lo hacen muy bien. Sí, al final está contada de una manera tan natural y tan de verdad que te hace querer con mucho el sitio en el que vives, ¿no? Eso está muy bien. Podríamos incluir a La Banda dentro de ese tipo de pelis que ya parecen formar un género en sí, también dentro del cine español, ¿no? Porque las distancias, porque encontramos como muchos ejemplos en los últimos años, que son las pelis de retrato generacional. Le pedimos a Roberto que nos describa a la generación que retrata la película y por qué recurre a ese viaje iniciático que atraviesa el protagonista para resolver su conflicto emocional. Bueno, yo necesito escribir de cosas que conozco. Para mí es muy importante sentir que estoy de alguna forma legitimado para hablar de lo que voy a contar. Y cuando escribí esta historia me resultó inevitable empezar a observar a mi alrededor, a lo que nos estaba pasando a mí y a mis amigos, además casi en bloque. Cada uno a su manera estaba viviendo un momento extraño de cierta introspección. Es un momento en el que te preguntas qué va a ser de ti, cuál es tu lugar en el mundo, qué decisiones tienes que tomar, etc., ¿no? Yo me encontraba viendo fuera y me daba cuenta que cuando más se aceleraban esas sensaciones eran mis regresos a casa. Esta es la razón por la que se impuso de forma muy natural esta necesidad de contar la historia en forma de regreso, de reencuentro. Y es como si el protagonista, para seguir adelante, tuviera de alguna manera que ajustar cuentas pendientes que le están bloqueando ese crecimiento personal y en última instancia aprender a despedirse de las cosas que... Lejos del Fuego, por su parte, parece ir dirigida a un público más joven, pero aún así es interesante ver cómo sus personajes muestran ciertas preocupaciones más allá de las propias de la edad, ¿no? Porque les vemos que hacen comentarios respecto al cambio climático, sobre dirigentes políticos que puedan llegar a gobernar. Nos interesaba saber si esa decisión responde más a una voluntad por parte de Artigas de reivindicar las teen movies para todos los públicos, o es que lo que quiere es que este tipo de pelis empiecen a mojarse un poco más en cuanto a promover la conciencia crítica entre los más jóvenes. Esto es lo que nos respondía. Sobre el público al que se dirige la película sí que es cierto que es principalmente juvenil, pero también es verdad que las protagonistas ya no son adolescentes, sino que aunque algunas siguen ahí en ese modo de vida, pues eso, despreocupado propio de la adolescencia, ya no lo son, y de eso también trata el argumento, ¿no? De ese cambio de la adolescencia a la vida adulta y de las responsabilidades que conlleva. Estas chicas han estado bastante tiempo perdidas y aunque algunas parecen pues haber salido de eso, otras siguen ahí.
Y aunque hay momentos de la película que sí que son una clara referencia a estas teen movies de finales de los 90 o principios de los 2000, la película juega a parecer una cosa y ser otra, ¿no? Como sus personajes, que durante mucho tiempo se han refugiado en la fiesta y en las drogas, mirando hacia otro lado, ¿no? Ante las situaciones que las rodean, pero que llegadas al punto en el que nos sitúa la trama, que es pues un contexto bastante convulso, ¿no? En que las cosas parecen ponerse serias con temas como puede ser el cambio climático, el auge de la ultraderecha y todo lo que eso conlleva.